de sus responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Muy buenas tardes. 1:03 de la tarde, lunes 22 de abril. Tiene el gusto de hablarles Alfredo Grafe. Tenemos aquí en cabina también a Jesús Armas. Jesús, bienvenido. Muy buenas tardes a ti, Alfredo, y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Sí, justamente antes de empezar, como siempre, agradecemos a quienes permiten que RCR sea un espacio de libertad, una ventana de democracia, una ventana de discusión. La dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, la gerencia de producción, Willy Cercaya, la producción de este espacio, contigo, Oreano Urbina, en los controles, el señor César González. Recordamos también los números de teléfono 0212-482-9750, 0212-482-9750, las redes sociales de la emisora, tanto en Twitter como en Periscope, @RCR750. Saludamos a las personas que también sintonizan la emisora a través de la transmisión en vivo en Periscope. Saludamos a quienes hoy están a través de la plataforma en YouTube, quienes comparten siempre por el chat de la plataforma y discuten. Jesús, tus redes sociales. @Jesús Armas CCS, tanto en Instagram como en Twitter. Otras redes de información de todos los proyectos que estás llevando, cosas que creas que sea importante para las personas. Bueno, para todos aquellos que quieran seguir un poco la crisis de servicios públicos y en tiempo real el monitoreo que venimos haciendo, nos pueden seguir a través de @MonitorCiudadPiso en Twitter y @MonitorCiudad en Instagram. Excelente, Jesús. En el caso mío, Alfredo Grafe con 2F en Twitter, Alfredo Grafe G con 2F también en Instagram. Jesús, justamente estábamos hablando fuera del aire sobre la Semana Santa. Al final es paradójico a veces que tienes una ciudad en crisis, tienes un país en crisis, pasan cosas como la de los paraguas aquí en el centro, de si tiene sentido o no, pero al final los ciudadanos en Siria, por ejemplo, en plena guerra, en plena toma de Alepo, la gente en Damasco tenía una vida, buena o mala, pero la tenía. Y así nos pasa a veces, ¿no? O sea, uno en la Semana Santa intenta compartir con la familia, con o sin luz, con o sin agua. Por ejemplo, la gente que está en el Zulia, viviendo un calvario literalmente, pero al final la vida hay que llevarla y poder luchar. ¿Qué balance haces tú de esta semana de reflexión y también de esta semana que es parte también de la crisis del colapso? Bueno, es que creo que al final en medio del totalitarismo es imposible suprimir nuestra humanidad y suprimir nuestras emociones, y eso ha hecho en buena medida el colapso de estos sistemas a lo largo de la historia. Y yo creo que al final tratar de compartir en familia y de mantener la espiritualidad es algo profundamente importante en medio de estas situaciones de crisis. Y yo creo que la mejor demostración es el hecho del rol que, por ejemplo, jugó la fe y que jugó Juan Pablo II en la Europa del Este, específicamente quizás más en Polonia que en cualquier otro lugar. Creo que en República Checa también tuvo una influencia bastante, y cómo eso ayudó pues a mantener la lucha de Walesa y de las resistencias de cada uno de estos espacios, ¿no? Yo creo que esta Semana Santa fue importante desde distintos puntos de vista, Alfredo. Por un lado, algo que me dejó impactado fue el espíritu de lucha que mantuvo la gente a pesar de ser unos días festivos. Por lo general, hacer política en Venezuela, pues en estos días de asueto es bastante complejo. Sin embargo, vimos cómo nos separó la juramentación de los comandos de la Operación Libertad. Yo tuve a unas pocas cuadras de aquí en el Paraíso el Jueves Santo una juramentación y un taller de estos comandos, y mira, fíjate, asistieron alrededor de unos 90 vecinos y en una actividad para discutir formas, estrategias de cómo organizarnos en esta parroquia. Y sin embargo, pues estuvieron allí los vecinos con hidalguía, con firmeza, demostrando el compromiso. Y lo mismo vimos a lo largo de la semana de diferentes protestas. Tú creo que le hiciste buen seguimiento al tema de la quema de los Judas, ¿no? Justamente la quema de Judas, que al final es una cuestión tan representativa de nuestra idiosincrasia, pero que también, y es parte de la discusión, hace quizás 4 o 5 años era una novedad que hubiese un Judas Judas chavista, Maduro, los Arriaza, los Rodríguez, lo que sea, por ejemplo, en las casitas en La Vega, que hubiese uno en Catia, que hubiese uno en el Junquito, que hubiese uno en el Valle. Eso hace 5 años era novedad, porque el chavismo trató de secuestrar espacios y aferrarse. Hoy es lo normal. Hoy, de hecho, se filtraba justamente la comunicación del PSUV donde mandaba a prohibir cualquier Judas de la oposición, y eso se cristalizó en el video absurdo de Montalbán en la villa, donde la PNV se lleva preso a un Judas, a un muñeco de cartón. Y eso al final, justamente antes de entrar, hablábamos, esto pasó en Serbia, en Yugoslavia, cuando había este movimiento de protesta en contra de Milosevic. La gente agarraba y ponía unos pipotes
en las plazas, le pintaba la cara de Milosevic y le ponía un bate al lado. Entonces dejaban a ver qué pasaba y siempre llegaba alguien, agarraba el bate y le pegaba un batazo al pipote. Eventualmente llegaba la policía y se llevaba arrastrado el pipote que tenía la cara de Milosevic. Entonces son las paradojas y los dilemas que plantea la no violencia, pero que hoy al final los Judas ya se ha vuelto parte de nuestra normalidad en Semana Santa. Se quema Maduro, se lee el testamento de los Rodríguez, se habla de Delcy, todas estas cosas. Y esto te demuestra que a pesar de que parecieran estar muy fuertes, el gobierno, o mejor dicho, quienes usurpan en los puestos del gobierno hoy, quienes están hoy pues al mando de esta dictadura, pues son tan débiles que un muñeco o un Judas, un poco de cartón con algún mensaje ya les genera temor, les genera pues preocupación, y por eso pues estas imágenes absurdas que describías de lo que sucedió en Montalbán, y probablemente eso pasó en muchos otros lugares del país donde quizás no habrá registro en video, pero lo que sí está claro es que al gobierno hasta un muñeco lo pone a temblar. Jesús, justamente, y es parte, saludamos también a todas las personas que nos escriben a través de YouTube, podemos leer algunas de las preguntas para ir empezando esto, y a mí me gustaría siempre me gusta que el espacio, y lo hicimos la última vez, hayan conceptos, haya discusión. Nosotros evidentemente tenemos una opinión, nosotros militamos en un partido, nosotros trabajamos profesionalmente en la política, o sea, esta es nuestra razón de ser, y la idea es compartir una idea y también siempre escuchar unas opiniones, siempre entrar en un debate. Justamente Carmen Martínez, esto pasó antes de la Semana Santa, al inicio de la Semana Santa, habla de cómo se pueden plantear unas elecciones libres, entre comillas, ¿no? Siguiendo el cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, con la presencia de Nicolás Maduro. Y esto en dos platos se debe al video que se dio en una de los programas de Enrique Capriles, donde él decía, bueno, o en RCN, en un canal colombiano, no estoy muy seguro, mire, aquí nosotros el mejor candidato que podemos tener es Maduro, en contra. Y eso al final entiendo yo que Capriles se debió haber referido ahí fue a que era el candidato mucho más impopular y que habría una paliza histórica. Sin embargo, la mera presencia de Maduro tiene unas connotaciones, como por ejemplo, que no se dé el cese de usurpación si este individuo puede ir a elecciones, porque si hubiese un cese de usurpación y está la salida de Maduro del poder, en términos políticos y lo que da la experiencia de otros países, pareciera inviable que volviese luego a ser candidato. Es decir, luego el 23 de enero del 58, Marcos Pérez Jiménez no hubiese vuelto de Madrid en marzo a buscarse candidato contra Betancur. Entonces, ¿cómo tú entiendes esto? ¿Cómo ves esto? Y sobre todo, ¿cómo podemos quitar un poco el ruido del debate que se genera alrededor de ello, pero sí se identifican las premisas claves que hay que desmenuzar? Bueno, Alfredo, yo creo que está muy, muy claro el hecho de que al final nadie sabe cómo termina una transición porque son procesos muy dinámicos. Las ciencias sociales no son matemáticas. Lo bonito de las matemáticas, y a veces la gente dice que son complicadas, y al contrario, las matemáticas son muy simples porque tú sabes cuál es el resultado. Tú sabes que 2 más 2 siempre va a dar 4, y eso es así. Sin embargo, en las ciencias sociales todo es mucho más complejo, tienes muchas más variables, y al final ahí estás, tus variables son personas, son pensamientos, son dinámicas que se van dando alrededor del poder y alrededor de la sociedad. Entonces, evidentemente, aunque Enrique pueda haber dicho esto o haya opiniones encontradas, nosotros no sabemos exactamente el día, la hora, ni la forma en la que va a haber ese cese de la usurpación y en la que van a desarrollarse esas elecciones libres. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que tener muy claro es cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tener una Venezuela próspera y libre, donde haya separación de poderes, donde tengamos una república democrática. Y para lograr eso, a veces las naciones han tenido que pasar por procesos muy difíciles, y algunos procesos de esos han tenido que pasar por una negociación. Es decir, el caso de Chile es uno de los casos más evidentes, más duros, en el cual una vez que se dio el plebiscito, derrotan a Pinochet. Pinochet entrega el poder, pero no lo entrega totalmente, sino que además se queda por un montón de años, pues siendo el ministro de Defensa en medio de un proceso democrático. Y esto suena contradictorio, pero a veces son los sacrificios que hay que hacer para poder salvar vidas y para poder empezar a generar las estructuras y las instituciones democráticas en una sociedad. Ojo, no estoy diciendo que esto sea lo que vaya a pasar. Quizás nosotros vayamos a poder ir a un proceso en el cual podamos empezar pues desde cero y tener la justicia que queremos para cada uno de los ciudadanos, y que todas aquellas personas pues que han sido quienes han liderado pues la corrupción, quienes han liderado la destrucción de nuestro país, pues lo paguen.
pero quizás eso no sea así y sea un precio que tengamos que asumir cada uno de los ciudadanos para poder avanzar en la reconstrucción de Venezuela. Puede ser un caso como el de Chile, un caso como el de Sudáfrica. Yo creo que Mandela también es un caso importante de negociación, de perdón y de entendimiento. Pero bueno, también hemos visto transiciones que han llegado al punto de la violencia y nosotros no queremos nunca la violencia para nuestro país. Sí, justamente parte de la responsabilidad del liderazgo, y lo hemos hablado aquí. De hecho, pudiéramos irnos unos 4 meses atrás o 3 meses atrás, en este mismo programa, a esta misma hora, un lunes, yo leía un artículo que publicaba el Universal y creo que lo tomaba del Wall Street Journal, donde citaban a Jeffrey Sachs y a Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, entendemos, economista, súper connotado, súper estudiado, pero que al final estuvo involucrado en la campaña de Falcón. Y eso habla también un poco de algunos manejos de su visión y de su forma de entender la política. Quien haya estado con Falcón parte de unas premisas que no son las mismas que partimos nosotros. Y eso no con ánimo de decir si alguien es bueno o malo. Pero en ese momento, Sachs, sobre todo, comparaba a Venezuela con el caso de Polonia, que para quienes no conocen el caso de Polonia, lo que dicen 2 platos es, miren, hubo 2 años donde las fuerzas de Wałęsa, la renovación democrática, el cambio democrático, solidaridad, coexistieron, cohabitaron, negociaron con las fuerzas militares. En ese momento, cuando yo leí ese artículo, lo despaché de inmediato. Y lo despaché porque partía de unas premisas falsas. Partía de que los militares se tenían que enfrentar a decidir si permitir las sanciones y que la gente muriese de hambre o rebelarse. Y es mentira. Porque es que los venezolanos estamos en una situación crítica ya desde hace mucho tiempo que no tienen que ver con las sanciones. Pero al final, y es a lo que yo quiero llegar con esto, nosotros hoy no sabemos cómo va a terminar esto. La responsabilidad del liderazgo es identificar el hoy. Y lo que está claro en el hoy es que la forma en la que Maduro y su grupo manejan el poder no es una forma cercana ni siquiera a cualquier forma competitiva de autoritarismo. Eso hace que unas elecciones libres sean inexistentes, sean imposibles con el manejo del poder que tiene Maduro hoy. Uno no puede imaginar, bueno, ¿y si Maduro fuese democrático? Porque no lo es. Usted no puede imaginarse cómo sería Caracas sin el Ávila. El Ávila y Caracas son parte de ella. Caracas, si no tuviese el Ávila, fuese una ciudad de playa. Totalmente. Y no lo es. Caracas es Caracas. Entonces, en ese sentido, sí tienen que haber posturas claras. Y la presencia de Maduro tiene que estar descartada en esos procesos. Y ese tiene que ser nuestro planteamiento hoy. Nosotros tenemos que transitar con esa ruta clara y luego ir tomando decisiones que al final nos lleven a un país libre. Totalmente. Mira, y ya que tú tomas el caso de Polonia, mira, ahí hay 3 países que vivieron esta transición del comunismo a la democracia que están muy cerca. El caso de Polonia, que fue un proceso democrático, un proceso de conversación, de negociación, donde primero se hicieron unas elecciones de 1/3 del parlamento y luego pues sí hubo unas elecciones generales que permitieron a Solidaridad y a todas las fuerzas democráticas pues hacerse totalmente el poder. Es decir, esto de la coexistencia a lo que te refieres. Luego tienes muy cerca de Polonia la República Checa, que pudo hacer una revolución totalmente pacífica, desplazar al comunismo del poder, llegar a unas elecciones y transitar pues las fuerzas democráticas prácticamente solas, y es como si las luchas que existieran después fuesen entre AD, Primero Justicia, entre las fuerzas democráticas y no tuviésemos que coexistir con el PSUV. Y luego está el caso de Rumania, que fue pues muy duro, terminó en muchísima violencia y más adelante pues desencadenaría que este país no pudiera pues construir las instituciones democráticas y se convirtió de todos estos países en uno de los más inestables en el momento de la transición, y aún hoy en día pues conservan algunos rasgos de autoritarismo dentro de sus gobiernos. Entonces son distintos modelos de transiciones, que es lo que uno puede estudiar, pero al final cada transición tiene sus particularidades y nosotros lo que tenemos es que tener muy claro que nuestro foco es evitar la violencia, pero sobre todo construir instituciones democráticas que nos permitan generar progreso y libertad para los ciudadanos. Y un cambio estable y duradero. Totalmente. En el largo plazo. Y sin Maduro. Totalmente, porque al final una de las paradojas de este tipo de dictadura que nos deja el chavismo es que las dictaduras se tendería a pensar que dejan países en orden. Pérez Jiménez, una dictadura cruenta, con presos políticos, con asesinatos políticos, pero deja un país en orden. Aquí al final, y no lo digo yo, no lo dice Jesús, lo dice por ejemplo investigaciones de Inside Crime o cualquier otro tipo de organización, esto es un estado criminal tomado por un grupo de mafia que hacen del poder un negocio propio.
el entendimiento de una transición en esas condiciones hace que, sí, mira, uno le puede gustar mucho Chile, uno le puede gustar mucho la reforma institucional en México, uno le puede gustar mucho el caso de Wałęsa o el caso de Havel, pero en el fondo, a la mafia a la que nos enfrentamos es muy particular y necesita además nosotros ser capaces de enfrentarla en esas condiciones. Vamos a hacer la primera pausa y al volver seguimos aquí en su programa Contigo, que tenemos en cabina, concejal de Caracas, Jesús Armas. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve es la 1:18. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:19 de la tarde, seguimos aquí en su programa Contigo. Tiene el gusto de hablarles a Alfredo Grafe. Tenemos también en cabina a Jesús Armas, parte, y es una cosa que a mí me gusta hacer, parte de los debates que hay ahorita en el YouTube. Hay gente que evidentemente nos acusa, por ejemplo, a Jesús y a mí por la militancia en Primera Justicia, de ser comunistas, colaboracionistas, traidores, todo este tipo de adjetivos. Creo que al final es válido las opiniones que tiene cada quien y uno está muy claro también en el compromiso que tiene, en la lucha que se está dando y además en lo que se está haciendo y se está haciendo todo lo que está al alcance. Ahí justamente nuestra responsabilidad, más que inventar, nuestra responsabilidad, más que ponernos a vender humo o a tratar de inventar cosas que no sabemos, es diagnosticar el hoy y en el hoy tener estrategias claras de confrontación al poder. Todo lo que no confronte al poder, todo lo que no disminuya el poder, todo lo que no ponga en peligro la permanencia de esta mafia en el poder es una cosa que no vale el tiempo, no vale la pena ni siquiera. Fíjense cómo hablábamos ligeramente, tangencialmente por la postura de Rodríguez y de Falcón, y a pesar de las diferencias tan profundas que pueden haber, la gente pelea al final, y esto es un aprendizaje que a mí me lo ha dejado el chavismo, y sobre todo nosotros mismos en la oposición, la gente pelea con quien puede y no con quien debe. Yo sé que mi problema es con Maduro, pero como no tengo el coraje, no tengo el arresto, no tengo los recursos, no tengo la capacidad o sencillamente me da miedo pelear con Maduro, bueno, entonces yo peleo con Falcón, peleo con Machado, peleo con Borges, peleo con Capriles, y eso uno lo tiene que tener claro. Aquí en Caracas tenemos en primera línea a Farías, en segunda línea a los Rodríguez, en tercera línea a Maduro, y todos ellos en ese combo tienen que irse. Y eso el político hoy lo tiene que tener con responsabilidad. Cuando ustedes escuchan, yo no tengo problema si mi mamá agarra un día y viene brava con Primera Justicia, y viene brava con Voluntad Popular, si mi abuela está brava con los ADECO. Nosotros como políticos, que este es nuestro trabajo y esta es nuestra responsabilidad. Si usted nos escucha tirando flechas, metiéndonos con uno, metiéndonos con otro, metiéndonos para los lados, dándonos zancadillas y no confrontando el poder, en el mejor de los casos lo que eso significa es que estamos asustados. Totalmente. Por no decir complicidad, negligencia y colaboración inclusive con Maduro. Que hay gente que quiere genuinamente salir de esto, pero entonces hay a veces unos planteamientos y unos mensajes que se enredan en el camino. Y es que quizás no tienen el alma lo suficientemente preparada para poder enfrentar esto y Alfredo, tú y yo lo hemos visto y la gente a veces se queda enganchada en pequeñas mezquindades que nada nos acercan a poder cesar la usurpación, pero lo que sí nos acerca a cesar la usurpación fue la agenda que planteó la semana pasada pues el presidente Juan Guaidó, y yo creo que podríamos conversar un poco de eso. Mira, a casa llena entonces la Plaza Bolívar de Chacao, Alfredo, en plena Semana Santa, y los mensajes de Juan fueron claros, ¿no? Prepararnos este 27 de abril para la juramentación de nuestros comandos de Operación Libertad. Ya hay más de 3.500, ¿no?, a nivel nacional, y por supuesto prepararnos posteriormente para la movilización del 1 de mayo. Ahí yo creo, Jesús, hay varios aprendizajes. Lo dice ahorita Carmen Martínez. Ella dice, mire, Carmen, yo la vi personalmente en uno de los cabildos que se hizo en la Candelaria justo abajo del Sambil. ¿No? Ella se presentó, nos conocimos, y a partir de ahí siempre que leo sus mensajes como tengo muy claro quién es ella. Y ella hace una pregunta que a veces
digamos, nosotros convocamos a marcha, entonces llega alguien y dice, bueno, ¿y hasta cuándo más marcha? Y aquí entre nosotros, aquí en la confianza que tiene esta conversación, uno dice, bueno, pero hay que marchar, porque ¿qué más vamos a hacer? Pero cuando yo conozco a Carmen y la vi en persona, y yo leo su mensaje, yo no digo, mira, esta es una persona que quiere generar una polémica, una persona que comparte una preocupación. Totalmente. ¿Hasta cuándo más marcha y cuál es el rol de los militares? Y yo creo, y se lo respondo a Carmen por el respeto que me merece, una persona que siempre es audiencia de este programa y que además la conocí en la calle. Juan Guaidó lo ha dicho muy claro, el presidente encargado lo ha dicho muy claro. La movilización para el cese de la usurpación es un proceso permanente, que él sería un irresponsable si dijese esta es la última o esta es la primera o aquí se acaba o aquí empieza. Aquí hay que hacer todos los días la tarea, todos los días la presión. Y por supuesto el rol de los militares es un rol clave. El rol de toda la comunidad internacional es un rol clave. Pero en el caso puntual, y aquí hablando en cristiano, en el caso puntual de la movilización en Caracas, que en el imaginario de todos nosotros existe una movilización al centro, ahí Juan Guaidó lo ha dicho. Nosotros podemos hacer esta movilización en la medida que tengamos las capacidades construidas. ¿Y qué significa capacidades construidas para una protesta? Que haya la forma de proteger a los ciudadanos de la acción de los colectivos. ¿Quiénes pueden proteger a los ciudadanos de la acción de los colectivos? Los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad del Estado. Punto. Que en un sistema democrático, que es el que nosotros impulsamos, a pesar de que no existe en Venezuela, son los que deben manejar el monopolio de la violencia. Él lo está diciendo clarito. Nosotros podemos llegar acá si tenemos A, B y C. ¿Cuál ha sido a veces el problema? ¿Cuál ha sido a veces la irresponsabilidad? Y que es al final lo que hoy resiente cada ciudadano cuando se le hace una ruta política. Bueno, que en algún momento, y eso lo dice también otra persona, le dice, bueno, que esto es pura improvisación, aquí no hay plan B, no hay plan C, no hay plan D. En algún momento, Jesús, y eso lo sabemos nosotros, tú convocas a Miraflores sabiendo que te van a reprimir en el recreo. Pero es una reflexión inclusive para la gente que nos escucha. Como político, si usted es un político irresponsable, lo más fácil que usted puede hacer es convocar una marcha a un lugar que sabe que la van a reprimir y entonces usted, bueno, se hace el loco, deja que la reprima, se toma una foto con unos gases y se va para el carrizo. ¿Qué es lo responsable? Si es que llega hasta los gases. Si es que llega hasta los gases. ¿Qué es lo responsable? Que usted diga, mira, si no vamos a ir para el home, estamos en tercera, no vamos a robar el home, pero si yo sé que también del otro lado del piquete yo ya tengo gente movilizada. ¿Y qué significa el otro lado del piquete? El centro de Caracas, el municipio Libertador, las parroquias aledañas a toda esta zona donde nosotros estamos. Esa es la clave. Entonces, y estamos en la construcción de esas capacidades, pero lo cierto es que hoy no estamos en la posición lo suficientemente apta para avanzar en eso. Entonces ahí justamente, y yo se los digo porque a veces hay cosas que son obvias. Yo el otro día estaba en una discusión y alguien decía, no, es que a Maduro lo único que hay que decidir es para qué cárcel va. Y yo en ánimos de chiste, pero también de cortar esa discusión que me parecía absurda, y yo dije, bueno, yo opino Tocorón. Ajá, ¿y entonces? O sea, hay veces que el debate cae en unas cosas obvias. Evidentemente, no sabemos cuál es la última movilización, pero nosotros tenemos que mantenernos siempre en pie de lucha porque al final es la variable que controlamos y es la variable que el chavismo quisiera desinflar. Como también, siendo totalmente franco, Juan Guaidó no maneja la variable de la cohesión militar ni de la acción militar. Totalmente. Él tiene que todos los días invocar como la Constitución. Tampoco maneja la variable del 187, porque al final lo peor que tú puedes hacer es generarle a la población la expectativa de que vas a aprobar ese artículo y al día siguiente van a llegar ahí los Marines, cuando la verdad es que tú no tienes eso conversado y no ha habido del otro lado pues una vocación o una decisión clara de hacer eso. Entonces la gente no puede generar unas expectativas falsas ni tampoco tildar a los otros de irresponsables o de cobardes cuando los irresponsables en realidad son ellos por intentar ponernos a pelear por algo que no existe. Así es. Entonces, en esta situación, en esta discusión en la que estamos, es muy importante que cada ciudadano, con su ideología, con su visión de país, con su visión de la economía. Aquí hay personas que creen en el libre mercado, hay personas que no, aquí hay personas que creen en la propiedad privada, hay personas que no. Nosotros evidentemente estamos muy claros en dónde estamos. Pero cada quien tiene que hacerse de unos lentes con los que entender lo que sucede y hacerse de un juicio propio. No que salga usted de aquí y diga, no, es que Armas y Grafe dijeron que tal cosa. No. Ellos dan una opinión y usted la cuestiona como ciudadano y genera un debate como ciudadano. Y si usted sostenidamente en el tiempo, nosotros ya tenemos, Jesús es concejal desde el 2013. Tú tienes una carrera en lo público, no digamos necesariamente en lo político partidista, pero ya desde la universidad desde el 2007. Son 12 años donde han habido aciertos y errores, donde han habido buenos mensajes y mensajes no tan buenos. Y eso la misma gente lo evalúa.
Y eso al final se trata de ser consistente en el tiempo y de llevar esto adelante. A las personas que hacen esos comentarios, hay que responderle. Y no hay que responderle, no, que usted no colabora, que qué propone. No. Hay que hablarles claro. Justamente Enrique Franceschi. O perdón, no Franceschi. Franceschi es el que sale siempre en el programa los miércoles. No, Aristigueta no. Gervasi. Tuiteaba unas cuestiones sobre los acuerdos de Julio Borges o señalándolo por una serie de cosas. Y Julio Borges, una cuestión que yo no lo había visto necesariamente antes, le respondió. Y le dije, mira, está pasando esto, y eso que usted dice no es así, y esto que usted dice es así. Yo creo que eso es sano. Eso es sano porque clarifica la opinión. Y luego, eso es sano porque nosotros somos demócratas y al final, si no hay debate en democracia, no hay democracia. Entonces eso es sano, clarifica las opiniones como los dice, pero además yo creo que en un proceso de tanta incertidumbre como el que tenemos hoy en Venezuela, de tanto sufrimiento, la mejor herramienta que nosotros tenemos para conservar la confianza de la gente en nosotros es la verdad. Y yo creo que esa es la mejor manera de comunicar, decirle a la gente la verdad de la posición exactamente en la que estamos. Una posición en la que hemos ganado mucho, pero en la que todavía nos falta resistir. Así es, y justamente no necesariamente comprar ideas que a veces suenan muy buenas. A mí me encantaría pararme aquí y decir, miren, Venezuela no aguanta más. ¿Cuántos muertos más tenemos que esperar? Es hora de que el cambio sea ya. Le exijo a Juan Guaidó el cambio ya. Y que vea cómo hacemos, pero yo quiero el cambio ya porque este país no merece más. Evidentemente este país de hace 7, 15, 20 años no merece estar donde está. Totalmente, pero una cosa muy distinta es confundir la ilusión o el sentimiento o la necesidad con la realidad. Y lo cierto es que no estamos en la realidad del día de hoy de decir, mira, en 12 horas Maduro está saliendo de Miraflores. Eso no es verdad. Lo quisiéramos, y quisiéramos que no fuesen 12, que fuera ya, en este instante. Pero bueno, lo cierto es que estamos construyendo las capacidades para que eso ocurra y estos procesos pues conllevan sacrificio, conllevan lucha y yo sé que es muy duro a veces hablarle a una población que ha sufrido tanto, decirle que todavía tiene que seguir luchando y que todavía vendrán más sacrificios. Pero es que es así, hay que decirle a la gente la realidad. Así es, 1:30 de la tarde, hacemos la segunda pausa. Agradecemos a toda su sintonía, agradecemos a todos sus comentarios, los buenos, los malos, las críticas, los apoyos. Creo que de eso se trata y de eso se trata también la responsabilidad de poder estar en un espacio como este. 1:30 de la tarde y al volver seguimos en su programa Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCalda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:32 de la tarde, seguimos aquí en su programa Contigo. Está en cabina Jesús Armas, les habla Alfredo Grafe y justamente hablábamos fuera del aire, leyendo los comentarios y sobre todo para las personas que nos escuchan, la mayoría de los comentarios que hay hoy en el chat de YouTube son al final ataques muy, muy personales, inclusive a nosotros. Lo más sano que se dice, colaboracionista o comunista. Creo que esto muestra importantemente la importancia de conducir el cambio pronto. Nosotros como venezolanos lo merecemos. Lamentablemente, en algunos casos se orienta a quien no debe ser. Nosotros aquí no tenemos ningún problema.
Si usted quiere insultarnos, reclamarnos, decirnos algo, bienvenido, por ejemplo, se lo decimos a Pedro, se lo decimos a Adolfo. Excelente. Y más allá de eso, Alfredo, parte de la dinámica de la política es resistir este tipo de cosas. Y al final uno genera los anticuerpos para lograrlos, a pesar de que uno también es humano y también pues a veces se puede resentir de alguno de estos mensajes. Pero lo cierto es que pues yo entiendo la frustración de la gente, pero... Uno la tiene. Exacto, nosotros O sea, la tenemos porque la sufrimos, o sea, no es que a nosotros no se nos va la luz o que a nosotros no se nos va el agua, pero más allá de eso, Alfredo, allí hay que entender la frustración de la gente, hay que acompañarla y yo en mi experiencia de estos años me he dado cuenta que en la medida que tú hablas con la verdad y de que eres coherente, la gente en el mediano plazo te lo agradece. Porque, mira, yo quisiera decirle a la gente lo que quiere escuchar y que esa fuese la verdad, pero eso lo único que va a traer en el corto plazo es frustración. Tenemos para el 1 de mayo, está la movilización que ha pedido el presidente encargado Juan Guaidó, que es una tarea de nosotros, que este 27 de abril, 27 sí, el próximo sábado, se juramenten los comités. ¿Para qué es el sentido de juramentar los comités? Es una cosa muy sencilla. Si nosotros indicamos puntos de salida, puntos de concentración, como siempre lo hacemos, el Paraíso sale la Madariaga, la Candelaria sale el Sambil, Santa Fe sale en Baruta, la represión se facilita. Totalmente. Si nosotros hábilmente, en la participación y colaboración ciudadana, nos organizamos para que cada comité salga bajo su propia organización, no hay suficiente policía para tanta gente. Exactamente, y además que luego vas a tener una gran cantidad de puntos, los cuales no vas a publicar, y eso va a permitir que quienes están encargados de reprimir o de evitar que estas movilizaciones salgan, pues no tengan ni siquiera esa información. Entonces, para eso son los comandos de la Operación Libertad, para poder tener la suficiente organización para empezar a romper las barreras y lograr estas grandes movilizaciones, lograr este gran músculo que nos permita avanzar en nuestra lucha libertaria por recuperar a Venezuela. Pero más allá de eso, pues, Alfredo, también te quería comentar que las protestas y el descontento social no se ha detenido ni siquiera en esta Semana Santa. Hoy en la mañana estuve ahí con Mauro Zambrano, sindicalista, acompañando una protesta por el tema del agua que ocurrió en el Rosal. Y pareciera que cada vez más pues vamos a tener estas protestas espontáneas, pero más que espontáneas, quisiéramos que los comandos de Operación Libertad fuesen esa ancla que nos permita que en lugar de hacerlas de manera espontánea, pues haya toda una coordinación y un mensaje pues unitario para poder alzar nuestra voz contra Nicolás Maduro, pero también contra los problemas que tenemos el día a día, que entre esos, no sé si viste el artículo que publicaban el día de ayer, en el cual pues describían que podría haber un apagón permanente en Venezuela. Sí, eso es un periódico colombiano. Un periódico colombiano, el Nacional lo publicó también. Pero la verdad es que es muy duro el pensar que sencillamente pues un día puede haber de alguna forma un apagón definitivo si nosotros no hacemos la suficiente presión y si no asumimos la capacidad de lucha para poder construir estas capacidades, ¿no? Sí, y a ver, ahí pasan varias cosas con el tema del apagón y fíjate, y esto yo creo que es importante, desde afuera, empresas eléctricas como pudiera ser General Electric, que inclusive estuvieron en el diseño inicial de estos equipos, tienen muy claro qué fue lo que sucedió. Tú pusiste a trabajar un autotransformador que se encarga de recibir, yo no estoy muy claro de esto, pero trato de dibujarlo lo más grueso posible, se trata de recibir la carga que viene de Guri a unos niveles de tensión y eso lo baja a una tensión menor, pero lo distribuye en más líneas. Claro. Y eso entonces llega al país. Ahí hay 3 autotransformadores. Y hubo uno que se dejó trabajando sobre su capacidad, es decir, se le forzó la máquina. Tenían eso, mire, cuando te llega un carro acelerado en su vida, y el carro no aguanta, y eso empezó a emitir unos gases que al final devino en un calentamiento, en una explosión, y sucedió lo que se sabe. Esa información la tienen ya las empresas afuera. Y lo tienen no porque tengan un espía o porque esto o lo otro, lo tienen porque cuando usted estudia algo y lo entiende y además lo trabaja y lo diseña y tiene experiencia, sabe las cosas por qué fallan. Un mecánico agarra un carro y escucha un ruidito y dice, no, eso es la cadena de los tiempos, no, eso es una meseta, no, eso es lo otro. Bueno, porque la gente sabe, y eso es algo que pareciera que el chavismo niega. O sea, la gente cuando se prepara para algo y se esfuerza en algo y entiende algo, es experto de algo. General Electric lo tiene muy claro. El restablecimiento, la recuperación de ese equipo no tarda menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque son equipos hechos a medida y que General Electric puede hacerlo. Ahora, el gobierno está buscando con China o con Rusia
por todo el tema ideológico en el que se anclan para preservar el poder, no Bueno, por un no tema de solamente- sanciones, sino, o sea, Exactamente. las sanciones evidentemente ponen un cerco a la usurpación, pero es que además ellos mismos se han querido aislar con China y con los rusos, ni siquiera con Europa. Entonces ahí buscan otros proveedores que no tienen la capacidad ni tienen además el conocimiento particular de lo que se ha hecho aquí en Venezuela, porque lo que se ha hecho aquí en Venezuela Totalmente. viene de una tecnología que es americana y que es alemana. Entonces, en ese sentido, es grave la situación. Y no es descabellado para nosotros pensar que esta situación se va a volver a repetir. Porque al final eso es lo que pasa. Y esto, por ejemplo, sucede, Jesús, para poner un ejemplo en criollito, cuando usted le dan un carro que no es suyo y que cree que es gratis, pues le dan un Es carro para que prestado. lo maneje. Y eso pasa Exacto. a veces en las instituciones públicas. No, se le asignan un carro. Usted A no una le hace escolta, cambio de un aceite. chofer, claro. Usted no le hace cambio de aceite. Usted no le echa aire a los cauchos. Usted no le revisa la caja. Usted jamás le revisa el aceite del motor. Además corres, te saltas la acera con el carro. Ese carro va a empezar a fallar. Y si tú además no le haces el mantenimiento, eventualmente ese carro te va a dejar botado y se va a parar. Así igualito funciona la distribución de agua que lo manejas tú, la distribución eléctrica y generación que lo manejas tú. Y es ahí donde es importante que nosotros tengamos los conceptos claros. Porque entonces quizás toman este programa el día de mañana, lo editan y dicen, mire, Armas y Grafes sabían de lo que iba a pasar. No es que sabían, es que es obvio. Estas cosas suceden cuando usted no mantiene algo, las cosas colapsan. Es que lo único que hay que entender para saber que esto puede colapsar en las próximas semanas es tener sentido común. Yo creo que tú lo has descrito perfectamente. Esto es un carro sin mantenimiento y un carro sin mantenimiento durante 20 años y donde además no hay la capacidad ni adquisitiva del día de hoy, ni tampoco el criterio político ni técnico para poder ir e intentar negociar pues con las empresas como Toshiba, como las empresas alemanas, como General Electric, como lo definía Alfredo, para poder adquirir estos equipos. Entonces eso nos pone en el peor de los mundos y pareciera pues, o es innegable que la única forma de que nosotros podamos recuperar nuestro sistema eléctrico nacional, al igual que todos nuestros servicios públicos, es a través del cese de la usurpación. Justamente. Y ahí es muy importante, Jesús, la presión que se haga y con eso vuelvo y retomo parte de lo que se está debatiendo. En algún momento alguien de las personas que ahí comenta decía, bueno, pero estos chamos tienen que tener propiedades en Florida y además tienen a la familia afuera, esto y lo otro. Bueno, quisiéramos nosotros tener aunque sea una propiedad en Caracas, ¿no? Yo tengo Así 25 años. Yo trabajo en la Asamblea Nacional, por temas internos uno tiene que hacer declaración jurada de patrimonio y mi declaración jurada era muy sencilla, activo, la cuenta corriente en el Banco Mercantil y la cuenta corriente en el Banco Venezuela. Y ninguna de las dos llegaba a más de 40.000 bolívares, que es al final 2 kilos de queso. Pero esa es parte inclusive a veces del discurso que nos ha intentado imponer los usurpadores. Señalar, reclamar, cuestionar, a veces es válido. A veces es válido. Yo quisiera abrir con eso un debate de una cuestión que se va a estar discutiendo mañana en la Asamblea Nacional sobre la deuda venezolana. Jesús, tú sabes que Venezuela emitió, como cualquier país emite deuda, bonos. En el caso venezolano nosotros tenemos bonos tanto por PDVSA como por la República. Digo que tenemos porque al final PDVSA y la República, y eso se está inclusive discutiendo en cortes internacionales, responden a los intereses de Venezuela. Y luego hasta crearon unos bonos ficticios como es el tema del petro. Entonces ahí hay una discusión, hay unos bonos que, y en honor a la verdad, que yo creo que es muy importante que esto se diga como las cosas como son, fueron unos bonos que se emitieron en el 2000, en la década del 2000 al 2010, vencían en el 2017. Ellos hicieron un swap. Un swap es cuando tú intercambias una cosa por otra. Y ellos lo que dijeron es, mira, yo no te voy a pagar en el 2017, sino te voy a pagar estos bonos en el 2020. Y haces un reajuste. El problema de esos bonos, y se llama el bono PDVSA 2020, es que tiene como garantía Citgo. Cuando usted va y pide un crédito y le dice, mire, deme un colateral, y usted dice, bueno, mire, yo tengo este carro, y pone el carro como colateral, al final lo que le está diciendo, si usted no paga la deuda, le quitan el carro. Claro. Lo que se está discutiendo hoy, y es que, ojo, lo primero, porque al final yo estaba leyendo anoche en Twitter bastante las opiniones de las personas, la deuda fue contratada legal y legítimamente. Esa es la primera discusión. La deuda, en este caso, de estos bonos particulares fue legal y legítima. No así, por ejemplo, lo que sucedió con Goldman Sachs, que ya estaba plena vigencia en la Asamblea Nacional. No, y cuando... Sí, Venezuela emitió unos bonos, Goldman Sachs sí. lo compró a descuento y lo vendió todavía un poquito más caro. Sí. Pero esta deuda, en el caso del PDVSA 2020, fue contratada de manera legal. Pasó en el Parlamento en su momento, sí, un Parlamento de mayoría chavista, pero también en honor a la verdad, era un Parlamento que el sistema internacional reconocía, inclusive nosotros internamente también lo hacíamos. Totalmente. Y es una deuda que Juan Guaidó tiene que tomar una decisión si la paga o no. Los riesgos de no pagarla
es que nos quiten es que se pierde Citgo. Los riesgos de pagarla son varios. Uno, sobre todo, y el más importante, cómo se le explica al país que existiendo una crisis humanitaria... Tú estás como poniendo como prioridad... Tú estás poniendo como prioridad a los acreedores para proteger Citgo a tener una inversión de dinero aquí. Que es un dilema profundamente complejo. Tú estás poniendo por encima de medicinas a los acreedores de Wall Street, ¿no? Esto no es fácil. Y ahí... Pero perder Citgo implicaría empeñar en buena medida nuestro futuro como nación. Entonces es muy duro. Entonces, y Citgo además puede ser bien gestionado y bien gerenciado, un apalancamiento para el desarrollo venezolano. Totalmente. Porque nos permite nuestro crudo ponerlo en mercados internacionales, como puede ser el de los Estados Unidos, e ir en la cadena de valor, ir aguas abajo en la producción hasta un nivel donde inclusive tienen la bomba de gasolina para vender. Totalmente. Entonces, ahí tiene que haber una decisión y sin duda, si se decide A, va a haber un grupo reclamando B. Oye, esto lo estamos hablando de pura gente opositora, ni siquiera del chavismo, porque sabemos lo que va a hacer el chavismo. Descartemos al chavismo, obviemos al chavismo. Y si usted decide B, va a haber un grupo diciendo A. ¿Qué es lo que yo quisiera? Y para mí, si una persona, y pasaba el programa pasado que hablábamos del encaje bancario y todo lo que ha pasado con la inflación, si una persona sale del programa de hoy y entiende varias cosas. Uno, esa deuda fue contratada legal y legítimamente. No así la que se ha contratado y no ha pasado por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, unos tramos del fondo chino que se aprobaron en el 2016 y en el 2017. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una deuda de naturaleza distinta, que tiene estas implicaciones de la pérdida de Citgo, que tiene que pagarse además un cupón. Y para quienes no conocen el tema de bonos es muy sencillo. Cuando usted pide un préstamo, en el caso de los bonos, usted dice, mire, yo le voy a pagar, présteme $1,000 hoy y yo le voy a pagar 1,000, se lo voy a devolver y además le voy a pagar 10% de interés anual, le voy a pagar 100 al año. El cupón son los 100 al año. El principal son los 1,000 que paga al final. Entonces, hoy lo que hay que pagar es el cupón, que es el porcentaje, que está alrededor de los $100 millones. El interés. El interés, exactamente. Eventualmente va a haber que pagar el principal, justamente en el 2020. Y esa es la única deuda que no cayó en impago, inclusive cuando Maduro en noviembre del 17 asumió el impago por primera vez, el Totalmente, default. el default. Entonces, ahí también hay que tomar una decisión, hay que darle una señal a los mercados de inversión y hay que también tener una postura con respecto a los problemas del país. Sí, luego ahí hay que tener una postura clara porque eso te va a permitir generar credibilidad en los mercados internacionales, te va a permitir tener credibilidad como país y como liderazgo. Nosotros estamos construyendo pues esto de la mano con Juan Guaidó. Entonces es una situación difícil, pero Alfredo, desde mi perspectiva, nosotros vamos a tener que asumir el pago de ese bono. Bueno, es parte de las decisiones que se debe tomar. Mañana tiene que haber esa discusión, tiene que también haber la discusión en la Comisión de Finanzas, tiene que además haber un debate pedagógico a la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, pensamos que el tema de la deuda pública, y me lo decía un amigo en Semana Santa... Un tema pedagógico, pero también nosotros tenemos que montar un tema comunicacional importante porque vamos a poder ser presas fácilmente de quienes usurpan hoy el poder, ¿no? Mire, nosotros debemos números más, números menos entre deuda pública que está alrededor de los 100,000 y una deuda comercial que tiene el Estado, llega a $120,000 millones. Eso es hoy 1,5 veces el PIB. El PIB nuestro lamentablemente está en $80,000 millones. Pero $120,000 millones de deuda dividido entre 30 millones de personas nos da una deuda cada uno como de $4,000. $4,000 por cabeza debemos. Hay personas que creen que esa plata ellos no la deben. No, mire, eso no tiene nada que ver conmigo. Y me decía un amigo que inclusive le pasó con un familiar que una vez en una conversa estaban sacando estos números y el tío le decía, pero si eso no es problema tuyo. Tú estás angustiado. Más bien ve y siéntate aquí, vamos a hablar de otra cosa. La deuda soberana de la República y la de PDVSA es un problema nuestro. ¿Por qué es un problema nuestro? Porque las decisiones que se tomen en el financiamiento, y esto sobre todo con mira a que nosotros muy prontamente, en días, en meses, tengamos una inauguración democrática, tengamos un cambio de gobierno, este país tiene que ser reconstruido. La economía venezolana, Jesús, no llegó a ser de $400,000 millones en sus mejores momentos, no llegaba al tamaño del PIB a eso. Y nosotros tenemos que impulsar a tener niveles, por ejemplo, como el de España. España hoy tiene $1 millón de millones de Producto Interno Bruto, con 47, 50 millones de habitantes y con la mitad de nuestro territorio. ¿Y cómo se alcanza eso? Entre otras cosas, con crédito, con apalancamiento y con desarrollo. Si uno como ciudadano considera que esto es un tema muy lejano, lo que va a pasar es que eventualmente el Estado se va a financiar como le dé la gana,
se va a meter primero en deuda, no la va a poder pagar, luego se va a meter en expansión monetaria. Y sobre todo cuando tenemos muy claro que en las primeras de cambio nosotros tenemos que recurrir a los multilaterales para poder financiar la estabilización y la reconstrucción del país. Entonces Totalmente. nosotros estamos partiendo ya con esta deuda que tú describes, pero además vamos a tener una deuda importante a raíz de eso. Entonces, el que crea que esto va a ser soplar y hacer botellas no va a ser así de sencillo, pero sí va a haber una oportunidad importante de poder reconstruir al país y arrancar hacia esos niveles que describes de España, ¿no? Justamente Pedro González comenta lo siguiente, yo no sé si este número sea cierto, pero creo que es la idea, lo más importante. El 70% de los 900.000 millones que se han robado están en cuentas de personal del régimen. Yo no creo que... A ver, los ingresos de la República estuvieron cerca del millón de dólares. Si se robaron 900.000, bueno, se robaron el 90% de lo que ingresó, no voy a decir si es mucho o poco, pero sí pasa esa paradoja. Con lo que está en cuentas personales hoy de muchos venezolanos, sin duda se supera el déficit que hay de 120.000 millones en Bueno, deuda. supongamos que no el déficit, que no lo puedas recuperar todo, pero sí sería un apalancamiento importante para poder superar esta crisis. Y eso que dice él es importante sobre todo para tener una estrategia de recuperación y protección de activos y que nosotros seamos capaces de hacer justicia y de además que esa justicia sea beneficiosa, no solamente en términos de reparación emocional y de confianza en instituciones para los venezolanos, sino que también la plata que se la robaron la utilicemos para pagar la deuda, para financiar nuestro crecimiento y que nuestros hospitales funcionen. Totalmente. De eso se trata y ahí coincidimos plenamente con Pedro. Tenemos que hacer la tercera pausa y al volver entramos en el último segmento de cierre, sus preguntas también por escrito y las opiniones de nuestro concejal que tenemos aquí en cabina, Jesús Arma. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve es la 1:48. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:51 de la tarde, seguimos aquí en su programa Contigo. Jesús, justamente, mire, tomamos una imagen que tiene Venezolana en Televisión con Mike Pompeo. Secretario de Estado aseguró que el gobierno no busca cambio de gobierno en Irán por la vía militar. Esto se refiere a una reunión que tienen allá en Japón, en Estados Unidos. A veces nosotros pensaríamos que lo que está pasando en Irán no tiene que ver con Venezuela, que lo que pasó en Sri Lanka, que lo que pasó en otros países no tiene que ver con nosotros, y sí lo tiene. Tu mensaje para una persona, Jesús, que hoy no tiene agua, que de repente tiene luz, o a lo mejor no lo tiene y nos escucha por un radio a pila desde otro sector, y ve esta discusión, ve una cantidad de temas, se siente a veces defraudada, se siente a veces desesperanzada, pero también sabe que hay que ponerse en pie y aguantar. ¿Qué le dices tú a ella? Bueno, yo lo primero que quiero decirle a esa gente es que no somos ni el primero, ni no somos ni la primera ni la última de las naciones que ha tenido que lamentablemente que pasar por algunas de estas cosas, algunos de estos procesos, pero lo que sí es que la mayoría de las naciones que han tenido que sufrir este tipo de regímenes autoritarios ha podido tener una rápida recuperación y ha podido pues ser parte de los milagros económicos de la historia, y yo estoy convencido de que Venezuela no va a ser la excepción porque tenemos ventajas competitivas claras desde el punto de vista de recursos, etcétera, pero lo más importante es que yo creo que nunca antes había sucedido esto en un país con un capital
humano tan bueno, tan importante, tan preparado como el venezolano y con gente tan comprometida como Luis Alfredo, un joven que bien pudiese estar en este momento haciendo cualquier otra cosa fuera del país, dedicado a su vida personal, y aquí está comprometido con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, está allí apoyando, pero también con la reconstrucción del país y la creación de militancia y el fortalecimiento de partidos políticos como instituciones democráticas. Y yo creo que Alfredo representa pues la Venezuela que nosotros queremos y que vamos a construir muy pronto. Jesús, cuando las personas, por ejemplo, ahorita la luz aquí titila y uno a veces no sabe si es el bombillo o si es que está fallando. Por ejemplo, está en esta subida y esta bajada. Sobre los servicios públicos y sobre la labor que puede tener cada ciudadano frente al colapso. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer más allá de, oye, qué mal esta situación, esto está muy grave? Bueno, yo creo que ahí hay varios temas fundamentales. Lo primero tiene que ver con generar información. Nosotros, tú lo sabes, ya lo hemos hablado aquí, generamos esta plataforma que se llama Monitor Ciudad, @Monitor Ciudad en Instagram y @Monitor Ciudad Piso en Twitter, desde la cual pues tratamos de recopilar toda la información, sistematizarla acerca de los fallos de servicios públicos, ponerla en blanco y negro a través de un sistema de información geográfico. ¿Y para qué sirven esto? Ustedes dirán, ¿de qué sirve denunciar? Bueno, para nosotros nos sirve muchísimo porque como estamos involucrados en el tema del Plan País, nosotros desde allí podemos saber priorizar cuáles son las zonas más afectadas y qué es lo primero que tenemos que arrancar a hacer una vez empiece la transición. Entonces, ayudarnos a levantar esta información es muy importante. Pero lo segundo es, por supuesto, transformar la frustración en movilización. Es transformar la rabia que podemos sentir en pues la organización necesaria para que podamos estar en la calle y cada vez que se vaya la luz, pues en cada esquina de Caracas y de Venezuela, pues se haga ingobernable este país porque esté la gente exigiendo su derecho, y lo mismo suceda con el agua. Y yo sé que suena utópico, suena difícil, suena desgastante, pero mira, al final estos son procesos de resistencia que pasan por tener fe, pero pasan sobre todo por detener la determinación para poder lograr los cambios. Gracias, Jesús. Gracias por siempre estar al pendiente, por siempre dirigir, por siempre liderar. Semana Santa, tú estuviste plenamente en la calle, eso los vecinos lo saben. Aquí creo que lo más importante de ese proceso, lo hablamos, es que hay que hablar con transparencia, con la verdad, con honestidad y sobre todo no pedirle a la gente que haga cosas que no estamos dispuestos a hacer. Un arte de la política es sí estar al frente y acompañar y exigir y pedir acompañamiento si uno está dispuesto a estar. Si uno como político no está dispuesto a estar, pues está perdiendo el tiempo. Le agradecemos a todas las personas que nos han escrito, le agradecemos sus comentarios buenos, sus comentarios malos. Creo que se trata justamente de la responsabilidad de un espacio como este, de una hora donde uno puede llegarle a muchos hogares. También se trata de escuchar lo bueno y de escuchar lo malo, reflexionar en torno a ello y tratar de elevar la discusión. No necesariamente se van a resolver las cosas hoy porque hayamos hablado aquí, pero con que una persona se lleve una idea, con que una persona se lleve un argumento, con que lo repose ahora más tarde, con que lo discuta y sea capaz quizás hoy cuando vea a su familia en la noche, si tiene la oportunidad de compartir con su familia y discutir, mire, está pasando esto con la deuda de Venezuela, está pasando esto con los servicios, está pasando esto con la línea de distribución de electricidad, han dicho esto, yo investigué esto, yo creo lo siguiente, yo opino lo siguiente, este esfuerzo habrá valido la pena. Combatamos siempre la flojera mental o la comodidad mental de repetir lo que escuchamos como si fuesen verdades dadas. Les agradecemos su opinión, les agradecemos estar aquí y espero poder encontrarnos de nuevo el próximo sábado a las 2. Ahí te invito de una vez, Jesús. Listo, entonces nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde. Aquí Habla Caracas en RCR. Habla Caracas, es un día uno y otro día el otro. Que pasen una feliz tarde y esperamos estar siempre con ustedes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.